Érase una vez, en un rincón entre ríos de tinta y cielos de papel, donde la magia de los libros te envuelve con cada historia a leer. Y en entre páginas, los mundos ocultos te invitan a creer, solo por Frecuencia Zen. Hola, espero se encuentren muy bien. Soy Mitch e Indra en cabina y esto es Entre Páginas. Ya son las 12:05 de la tarde y hoy tenemos un episodio muy especial porque llegó particularmente mi época favorita del año y esa es en la que las calles se llenan de flores de cempasúchil, las luces bajan y hasta los cuentos parecen tener vida propia. Sí, se acerca Halloween y claro, también nuestro querido Día de Muertos. Por eso hoy dejaremos a un lado las historias románticas e incluso filosóficas y nos vamos directo a lo oscuro de la literatura, a esas páginas donde el miedo, la muerte y lo desconocido se sienten con nosotros a conversar. Porque a fin de cuentas, ¿no es eso lo que hace la literatura? Darnos permiso de sentir miedo pero sin salir corriendo. Así que, por favor, prepárense, porque hoy vamos a viajar por 3 relatos que son verdaderas joyas del terror, algunos más y otros menos. Por eso quiero arrancar con uno que demuestra que el horror puede estar justo donde dormimos particularmente, ya que gracias a Horacio Quiroga fue uno de los escritores que entendieron el miedo desde adentro. Y quiero darles un poco de contexto sobre su vida. Fue un escritor que nació en Uruguay en 1878 y vivió casi toda su vida entre tragedias, ya que se llenó de varias muertes familiares y cuestiones así por el estilo, pero particularmente en su libro Cuentos de amor, de locura y de muerte, escribió historias donde lo cotidiano se vuelve inquietante, inspirado particularmente por Edgar Allan Poe. Quiroga usaba justamente lo mínimo para decir todo. Una casa silenciosa, un gesto, una sombra, se inspiraba de cosas totalmente simples y su cuento particularmente de El almohadón de plumas fue publicado en 1907. Es un clásico del terror doméstico. Una pareja recién casada, una casa enorme, fría, impecable y una enfermedad que va drenando la vida de la protagonista sin explicación alguna, hasta que claro, descubrimos la causa. Es por ello que los invito a escucharlo a continuación y es El almohadón de plumas de Horacio Quiroga. Así que a darle. Alicia era rubia, inocente y tímida. Tenía una idea romántica del matrimonio. Pero cuando se casó con Jordan, todo cambió. Jordan tenía un carácter duro. Ella lo quería mucho, pero le tenía un poco de miedo. Él también la amaba, pero no se lo demostraba. Alicia y Jordan se habían casado hacía 3 meses y vivían en una casa grande, silenciosa y fría. Una casa que parecía un palacio deshabitado. Alicia habría querido un marido más tierno y una casa más agradable, pero decidió no pensar en sus sueños de niña y se pasa el día durmiendo hasta que su marido llegaba. De repente, Alicia empezó a adelgazar mucho, primero porque tuvo una gripe que duró muchos días. Cuando se mejoró un poco, salió al jardín apoyada en el brazo de su marido. Ella estaba rara y con la mirada perdida. De pronto, él le acarició la cabeza con ternura y ella se puso a llorar desconsolada. Lloró con mucha angustia hasta que se fue calmando. Entonces, se quedó recostada sobre el hombro de él, con la cabeza escondida, sin moverse ni decir
una palabra. Ese fue el último día que Alicia estuvo realmente levantada. A la mañana siguiente se despertó más débil y ni siquiera podía levantarse. Jordan se preocupó mucho y llamó al médico, quien la revisó en detalle, pero no logró explicarse el motivo de tanta debilidad. Entonces le ordenó calma y descanso. Al otro día, Alicia se encontraba peor. El médico volvió a verla y dijo que la sangre de Alicia estaba cada vez más débil. Si seguía así, casi seguro que moriría. Por esos días, las luces de la casa quedaron prendidas día y noche, mientras Alicia dormía en el dormitorio. Jordan vivía en la sala. El silencio era sin duda alguna absoluto. Él caminaba de un lado a otro sobre la alfombra y sus pasos apenas se oían. Cada tanto entraba en el dormitorio y miraba a su mujer también en silencio. Pronto, Alicia comenzó a ver cosas extrañas junto a su cama. La más frecuente era una araña que la miraba. Una noche, de repente, fijó la mirada en un punto y llamó a su marido aterrorizada. ¡Jordan! ¡Jordan! Él se fue corriendo al dormitorio. Pero cuando ella la vio, un grito de horror soltó. Jordan intentó calmarla. «Soy yo, Alicia, soy yo». Ella lo miró un par de veces, hasta que lo reconoció y se calmó. Los médicos volvieron una y otra vez, pero no podían hacer nada para salvar a Alicia. Su sangre era cada vez más débil, en especial por las mañanas. Ella no tenía fuerzas y sentía un peso enorme sobre su cuerpo. Tampoco quería que la tocaran, ni siquiera que le arreglaran el almohadón de plumas, donde apoyaba su cabeza. Después, Alicia perdió el conocimiento y empezó a murmurar frases que no comprendía. Mientras tanto, las luces seguían prendidas en el dormitorio y en la sala, y la casa permanecía en silencio. Solo se escuchaban los murmullos de Alicia y apenas los pasos de Jordan. Por fin, Alicia murió, y entonces su cama quedó vacía. Cuando la sirvienta fue al dormitorio para sacar las sábanas, vio algo que la extrañó. El almohadón donde Alicia apoyaba la cabeza tenía manchas de sangre. La sirvienta llamó extrañada a Jordan. Él llegó rápido y vio 2 pequeñas manchas de sangre en el almohadón que parecían picaduras. Jordan pidió a la sirvienta que levantara el almohadón a la luz, y apenas ella hizo el gesto de levantarlo cuando lo dejó caer de inmediato. Jordan le preguntó: «¿Qué pasa?». Ella le respondió: «Es que pesa muchísimo». Jordan levantó el almohadón y comprobó que pesaba de verdad. Lo llevó al comedor y cortó la funda de un tajo con un cuchillo. Primero soltaron algunas plumas y luego apareció algo horroroso en el fondo. Era un bicho con patas peludas y muy gordo. Parecía una pelota con vida, oscuro y de gelatina. Al verlo, la sirvienta dio un grito de horror. Se trataba de un bicho que vive entre las plumas. Cuando se alimenta de las aves,
el bicho es muy pequeño, pero cuando chupa sangre humana puede llegar a ser enorme. Por eso es normal encontrarlo dentro de un almohadón. Así es que ese bicho había entrado escondido en el almohadón de plumas de Alicia. Y durante 5 días y 5 noches le había chupado toda la sangre. Y así, queridos amigos, termina El almohadón de plumas de Horacio Quiroga. ¡Qué impresión!, ¿no? Es increíble cómo apenas en unas páginas logra construir una atmósfera tan opresiva y sin mostrarte casi nada. Lo realmente perturbador y lo que me impresiona a mí particularmente de este cuento no es como tal el bicho, ni siquiera la muerte particularmente de Alicia, sino la soledad, la casa, el silencio, el matrimonio sin palabras, toda esa parte del mismo monstruo invisible. Y eso hace que Quiroga sea un genio, particularmente de este género, ya que logra mucho con tan poco. Y justamente te deja esta reflexión de que el miedo siempre puede surgir de ciertos elementos que nunca crees tú viables o donde tú nunca los llegas a ver. Y justamente dicen que lo que más le gustaba a Quiroga era que sus lectores terminaran un cuento con una pregunta y un escalofrío, no con una respuesta como tal. Y en este, a mí, siento que totalmente lo logra. Y si lo pensamos bien, El almohadón de plumas fue uno de los primeros relatos latinoamericanos en mezclar el terror psicológico con el realismo doméstico, ya que como pudieron escuchar, pues no hay castillos ni fantasmas, solamente es una cama, una mujer enferma y una atmósfera que se siente muy cotidiana para nosotros mismos y acercarnos a que conectemos más con la misma historia. Su horror, particularmente ahora sí que de Quiroga, es muy naturalista, casi científico, pero al mismo tiempo profundamente humano, como ya lo había comentado. Y Quiroga escribió muchos cuentos de miedo, pero también de terror, vaya, y de amor y de culpa y de obsesión, si les interesa. Realmente los invito a leer un poco más de este escritor uruguayo. Y de hecho en la literatura se le conoce como el Poe de América Latina. O sea, de Edgar Allan Poe, para los que no lo hayan entendido. Pero no solo por su estilo, sino por esa capacidad de explorar los límites entre la razón y la locura, vaya. Su legado sigue sin duda alguna vivo, hoy en todos los actores que buscan contar miedo sin recurrir ahora sí que a monstruos fantasiosos. Así que si alguna vez les dicen que el terror solo se cuenta con escenarios de fantasmas o cementerios, recuérdenles que existe Horacio Quiroga. Y pues el miedo puede vivirse también justamente en un matrimonio imperfecto o ya sea perfecto. Y siendo algo también utilizar como recursos que utilizó este Quiroga como el almohadón. Y justamente también quiero decirles que si Quiroga se aventuró a contar este tipo de relatos, también los invito muchísimo a empezar con este ámbito de la escritura, ya que puede surgir cualquier historia, ya sea de una planta, lo que ustedes quieran, de algún contexto que realmente les importe y que pueda generar algo así como esta estructura de miedo. Y ahora sí, quiero decirles que en unos momentos regresamos. La pausa terminó, pero las palabras nunca se detienen. Sigamos explorando las historias que nos esperan. Esto es Entre Páginas. Y estamos de regreso en Entre Páginas. Son las 12:22 de la tarde y acabamos de escuchar Transgender de Crystal Castles. Y ya saben que en este especial de Halloween las historias no solo se cuentan, también se sienten. Como bien acabamos de escuchar, El almohadón de plumas de Horacio Quiroga. Y si hablamos particularmente ahora sí de miedo en la literatura, hay un nombre imposible de ignorar y que siempre ha sido la inspiración de nuestro queridísimo autor Horacio Quiroga, y es particularmente Edgar Allan Poe. Poe es, sin exagerar, el corazón gótico de la literatura universal. Y un poco de contexto nuevamente de este queridísimo gran escritor.
nació en 1809 en Boston, Estados Unidos, y aunque vivió apenas 40 años, lo que dejó atrás cambió la narrativa para siempre. Lo interesante de Poe es que no solo fue como un escritor de cuentos de miedo, sino un creador de mundos interiores. Sus personajes, pues, no huyen de monstruos, huyen de sí mismos. Y quizá eso es lo que hace que sus textos, incluso 2 siglos después, sigan dándonos como esa sensación de escalofrío elegante, como si el terror viviera no de fuera, sino de adentro. Poe, porque ahora sí como que fue un hombre de vida turbulenta, ya que, para los que no sepan, pues perdió a su madre cuando era niño y tuvo una relación complicada con su padre adoptivo, además de que sufrió una pobreza constante, y pues se casó con su prima Virginia Clem, que murió muy joven de tuberculosis, y esa pérdida lo marcó profundamente, vaya. Y pues esa tristeza lo transformó particularmente en su arte, pero también como en una especie de obsesión. De ahí nacen sus temas más famosos, particularmente de la muerte de la mujer amada, la culpa, la locura y la idea de que el arte puede volverse una prisión. Y aunque Poe fue reconocido como poeta, según se ha escuchado, su poema más famoso, El Cuervo, con ese Nevermore, que sigue retumbando en el tiempo, también fue el padre del cuento moderno. Y justamente fue el primero en decir que un cuento debía causar un solo efecto, ahora sí como un efecto particularmente en el lector, y que cada palabra, cada silencio debía conducir a ese efecto final de suspenso. Y gracias a él el cuento se convirtió en un arte, y sé que muchísimos lo conocemos, ya que no solo inventó el terror psicológico, sino también inventó este género del detective moderno, ya que en 1841 publicó Los crímenes de la calle Morgue, con su personaje de Agustín Dupin, que resolvía misterios con lógica e intuición. Dupin fue la inspiración directa para Sherlock Holmes, creado décadas después por Arthur Conan. Y aunque sí, Poe es el tatarabuelo del crimen literario, pues justamente escribió una joya brevísima, poética y perturbadora, que es El retrato ovalado, publicado por primera vez en 1842 en la revista The Graham's Magazine, con el título Life in Death, y más tarde ajustada por el propio autor en 1845 bajo el nombre que conocemos hoy, que es El retrato ovalado. Y bueno, este cuento es una pequeña extensión, pero justamente con un enorme significado, y al cual vamos a leer justamente el día de hoy, ya que narra la historia de un viajero herido que busca refugio en un castillo abandonado, donde descubre un retrato tan realista que parece estar vivo. Al leer el libro, descubrimos que las pinturas del lugar, el artista que lo pintó estaba tan obsesionado con su obra que sin darse cuenta robó la vida de su modelo. Y bueno, más adelante les vamos a contar unos datos curiosos sobre este mini cuento, pero vamos a pasar a la lectura particularmente del retrato ovalado de Edgar Allan Poe. Así que iniciemos con la lectura. Era una noche oscura y ventosa. El viajero herido, buscando refugio, penetró en un castillo antiguo y abandonado. Encontró una habitación pequeña, ricamente adornada, donde descansó su lámpara sobre una mesa. Las paredes estaban cubiertas de tapices y de cuadros en marcos dorados. Tomó el libro que describía las pinturas y al leerlo notó algo que lo hizo estremecerse. En una esquina, apenas iluminado, había un retrato ovalado. Representaba a una joven de belleza singular. El viajero, al dirigir la luz hacia el lienzo, sintió que su corazón se detenía. El rostro parecía vivo. Tomó el volumen y comenzó a leer la historia de aquel retrato. Decía que el artista amaba con pasión a su joven, esposa bella, alegre y llena de luz. Pero ella también temía su arte, porque él amaba más a sus pinceles que a su vida. El pintor decidió retratar a su esposa. Día tras día trabajaba.
encerrado con ella en una torre alta. La luz entraba, tamizada por una ventana circular, iluminando solo el rostro de la modelo. Él pintaba con una pasión febril. Ella se deleitaba sin que él lo notara. Cuando el artista al fin dio la última pincelada, contempló su obra y un grito escapó de sus labios. «Este es, en verdad, la vida misma», exclamó. Pero al mirar de nuevo, vio que su esposa había muerto. El viajero cerró el libro aterrorizado. Miró de nuevo el retrato y una ráfaga extinguió la lámpara. En la oscuridad, creyó ver los ojos de aquella joven mirándolo todavía. Y bueno, este fue el retrato ovalado de Edgar Allan Poe. Y justamente como dato curioso, que casi nadie sabe, pero me di el trabajo de investigar, pues este particularmente súper mini cuento corto de 2 páginas se tradujo por primera vez al francés, particularmente por Charles Baudelaire, el poeta maldito por excelencia, ya que él quedó particularmente tan impresionado que tradujo casi toda la obra de Poe al francés, ya que pues este cuento forma parte de ahora sí un libro de varios cuentitos, pero gracias a él Europa descubrió ahora sí que al maestro del terror americano, y pues gracias a estas traducciones inspiraron a escritores como Verlaine y a otros simbolistas, así como también a nuestro querido Horacio Quiroga, ya que sin Poe probablemente no existiría el modernismo como lo conocemos hoy en la literatura hispana. Y no está nada mal para alguien que murió, pues ahora sí que en la pobreza y que en vida apenas vendía sus cuentos por centavos, ¿no? Pero eso siempre pasa ahora sí con las obras de grandes artistas que tienen más valor cuando mueren que cuando están vivos. Y eso es algo que en lo particularmente a mí me pone bastante triste, pero justamente son cosas que han ido cambiando un poco gracias al tiempo y a estos temas de las redes. Se les da más reconocimiento a los artistas poco a poco. Y bueno, justamente también como dato, en el cine el retrato ovalado también ha tenido como vida. Hay una versión francesa de 1937, particularmente fue publicada en un país de Europa. Pues es una adaptación de los 70, todas mantienen justamente esta atmósfera gótica y pues esta obsesión por la belleza que mata. Pero justamente también este cuentito pues fue inspiración para algunos cómics y series, pero a base de argumento. No es como que realmente se conserve la misma estética, la misma historia, sino como base de inspiración. Y si alguna vez han querido o mirado un cuadro con demasiado tiempo y sienten que cobra vida, justamente espero y se retomen a este cuentito de Edgar Allan Poe. Y siento que muchísimo pasa con este retrato de Da Vinci, con justamente esta pequeña dama. Pero ahora sí, particularmente Edgar Allan Poe, lo que más me gusta de este autor es que también logra mucho con tan poco. No es como que realmente nos inmerja a estos cuentos de horror tras sangre y así particularmente, con monstruos y cosas ahora sí como que muy ficticias, sino también nos adentra como Horacio Quiroga con elementos muy cotidianos, muy humanos para conectar realmente con la esencia de lo real, que también puede dar miedo. Así que si alguna vez sienten que algo les apasiona tanto o que les quita el sueño así de su vida, pues recuerden muchísimo a Poe y respiren un poquito, que realmente no pasa nada y que está bien sentir estas sensaciones de miedo y un poco de cierta manera escalofríos, porque ya es la época y siempre en octubre se siente estas vibras no tan pesadas,
pero sí llenas de misterio y sensaciones, ahora sí como para levantarte un poco el ánimo. Y sé que ya estamos en algunos Semanatec, otros no tanto, pero realmente disfruten estas fechas. Los invito muchísimo a leer historias de terror con sus compañeros, sus familias más cercanas, o ver incluso series que han sido inspiradas en los cuentos de estos grandes novelistas y escritores. Y ahora sí, en unos momentos pues regresamos con el último bloque, que para mí es muy especial, ya que vamos a contar una historia que realmente espero y muchos conozcan y que van a reconocer al instante, ya que no les quiero dar muchísimo spoiler, pero espero y lo disfruten demasiado. Y particularmente vamos a hablar de una fábula mágica y oscura que demuestra que hasta la muerte sabe negociar. La pausa terminó, pero las palabras nunca se detienen. Sigamos explorando las historias que nos esperan. Esto es Entre Páginas. Y seguimos aquí en Entre Páginas. Son las 12:38 de la tarde y acabamos de escuchar Bring Me to Life de Evanescence, donde hoy las historias nos están recordando que el miedo también puede ser poesía. Y hasta ahora hemos hablado del terror doméstico con Horacio Quiroga, del arte que devora la vida con Edgar Allan Poe, y para cerrar este especial quiero compartir una historia distinta, pero igual de inquietate. A veces las historias esconden otras historias, como bien sabrán, y hay relatos que viven dentro de los libros como si fueran pequeñas joyas secretas, esperando a ser contadas. Y justamente en el universo de Harry Potter existe un libro llamado Los cuentos de Beedle el Bardo. Es, digamos, el libro de cuentos que los magos leen a sus hijos antes de dormir, pero como pasa con las buenas fábulas, no todo lo que parece infantil es inofensivo. Dentro de este libro hay una historia que se volvió leyenda dentro y fuera del mundo mágico, pues la fábula de los tres hermanos es como bien se llama, y sé que muchos sabrán de cuál fábula, cuál cuentito estoy hablando, ya que lo interesante es que más allá de su conexión con la saga, esta historia tiene todos los elementos del género de terror clásico. Una muerte personificada, un camino al anochecer particularmente, un río imposible de cruzar y tres personajes humanos que se enfrentan a lo inevitable. Y justamente es una mezcla, ahora sí que perfecta, entre lo mitológico, lo moral y lo macabro, vaya. Pero también tiene algo que a mí me encanta y es justamente el miedo, ya que enseña. Ya que justamente los tres hermanos representan algo aún mucho más profundo. El primero pues es justamente la soberbia, el segundo la obsesión con lo perdido y el tercero la aceptación. Y si lo piensan, esa trilogía de emociones aparece en casi todas las historias de terror y es lo que reta a la muerte particularmente, que el que la provoca sin querer es el que la entiende demasiado tarde. Y es curioso, ¿no? Como incluso en los cuentos mágicos el miedo sigue apareciendo y pues justamente disfrazado pues de sabiduría. J.K. Rowling escribió un muy buen cuento dentro de su propia saga, entonces ahora sí como que hay que admirar bastante el talento de la escritura. Justamente fue publicado para pues los cuentos de Beedle el Bardo, un libro que forma parte del universo de Harry Potter, como ya bien mencioné, pero si lo escuchamos sin pensar como que en varitas ni hechizos, o sea, imaginemos que no es parte de este contexto, lo podemos ver realmente como esta reflexión sobre la muerte, pero sobre esta incapacidad como de entenderla y sobre todo lo que es vivir con el miedo ahora sí como que de a morir, ¿no? Y bueno, así que acompáñenme a escuchar esta gran historia porque es momento de cruzar ese puente donde la muerte nos espera. Y este es la fábula de los tres hermanos, escrita por J.K. Rowling. Empecemos. Había una vez tres hermanos que viajaban al atardecer por un camino solitario y sinuoso.
Con el tiempo, los hermanos alcanzaron un río demasiado profundo. Para atravesarlo, era demasiado peligroso para cruzarlo a nado. Sin embargo, estos hermanos habían aprendido las artes mágicas y con el sencillo ondear de sus varitas hicieron aparecer un puente sobre el agua traicionera. Iban ya por la mitad del puente cuando encontraron el paso bloqueado por una figura encapuchada, y así la muerte les habló. Estaba enojada porque se le habían escapado 3 nuevas víctimas, ya que los viajeros normalmente se ahogaban en el río. Pero la muerte era astuta. Fingió felicitar a los 3 hermanos por su magia y dijo que cada uno de ellos había ganado un premio por haber sido lo suficientemente listos como para engañarla. Así el hermano mayor, que era un hombre combativo, pidió la varita más poderosa que existiera, una varita que ganara siempre en los duelos para su dueño, una varita digna de un mago que había vencido a la muerte. Así que la muerte cruzó hasta un viejo árbol de zoaco en la ribera del río, dando forma a una varita de una rama que colgaba, y se la entregó al hermano mayor. Entonces, el segundo hermano, que era un hombre arrogante, decidió que quería humillar a la muerte todavía más y pidió el poder de resucitar a los muertos. Así que la muerte recogió una piedra de la orilla del río y se la dio al segundo hermano. Y le dijo que la piedra tenía el poder de traer de vuelta a los muertos. Entonces, la muerte preguntó al tercer y más joven de los hermanos lo que quería. El hermano más joven era el más humilde y también el más sabio de los hermanos, y no confiaba en la muerte. Así que pidió algo que le permitiera marcharse de aquel lugar sin que la muerte pudiera seguirle. Y la muerte, de mala gana, le entregó su propia capa de invisibilidad. La muerte se apartó y permitió a los 3 hermanos continuar su camino. Y así lo hicieron, charlando asombrados sobre la aventura que habían vivido y admirando los regalos de la muerte. En su debido momento, los hermanos se separaron, cada uno hacia su propio destino. El primer hermano viajó durante una semana y alcanzó un pueblo lejano, acompañando a un camarada mago con el que tuvo una riña. Naturalmente, con la varita de Saoko como arma, no podía perder en el duelo, que seguiría, dejando al enemigo en el suelo. El hermano mayor avanzó hacia la posada, donde alardeó en voz alta de la poderosa varita que le había arrebatado la muerte y de cómo ésta lo hacía invencible. Esa misma noche, otro mago se acercó sigilosamente al hermano mayor, que yacía, empapado en vino sobre la cama. El ladrón tomó la garita y, para más seguridad, le cortó la garganta al hermano mayor. Y así, la muerte tomó al primer hermano para sí. Entretanto, el segundo hermano viajaba hacia su casa, donde vivía solo. Allí sacó la piedra que tenía el poder de resucitar a los muertos y la volteó 3 veces en su mano. Para su asombro y su deleite, la figura de la chica con la que alguna vez había soñado escaparse y casarse antes de su muerte prematura apareció ante él, pero ella estaba triste y fría, separada de él por un velo. Sin embargo, había vuelto al mundo, pero ese no era su sitio y sufría. Finalmente, el segundo hermano, impulsado por un loco anhelo desesperado, se mató para reunirse finalmente con ella.
Así fue como la muerte tomó al segundo hermano para sí. Sin embargo, la muerte buscó al tercer hermano durante años, muchos años, y nunca pudo encontrarlo. Fue solo cuando tenía ya una edad avanzada que el hermano más joven finalmente se quitó la capa de invisibilidad y se la dio a su hijo. Y entonces saludó a la muerte como una vieja amiga y fue con ella gustosamente e igualmente pasó una mejor vida. Y bueno, mis queridos leyentes, qué historia tan poderosa, ¿verdad? Justamente Harry Potter es una saga que yo admiro muchísimo, y particularmente esta historia de los 3 hermanos es una que siempre me deja pensando muchísimas cosas, pues es un relato muy poderoso acerca de la muerte y particularmente sobre cómo es inevitable pues este suceso en la vida de las personas, ¿no? Y lo que más me gusta es que aunque nace del mundo mágico particularmente, termina hablándonos de algo muy pero meramente humano. Y a pesar de que sea pues una historia no escrita particularmente para muggles, nos podemos conectar perfectamente con ella. Ya que al final el hermano más sabio no fue el más fuerte, sino el más talentoso, ya que aceptó la muerte con serenidad y el que entendió que no se trata de ganarle, sino de vivir tan bien que cuando llegue no haya nada que temer. Y creo que eso también es parte del encanto de esta época de Halloween y Día de Muertos. Celebramos la vida, pero también recordamos a todos aquellos pasajeros de nuestras vidas. Y bueno, en estas fechas, pues ya sabemos que el miedo se vuelve fiesta, muchos nos disfrazamos, muchos otros no, pero encendemos velas, compartimos historias. Y justamente al hacerlo nos quitamos como este poder del miedo a la oscuridad, o muchos otros no, pero justamente los invito bastante nuevamente a contar historias. Y yo en lo personal me encanta muchísimo contar historias de terror, no tanto de terror así de sangre, monstruos y así, sino historias que realmente conecten con nuestra vida cotidiana, ya que siempre he pensado que el miedo no es un monstruo, sino lo que nos rodea a veces, ya que hacer estos contrastes de la realidad y la ficción nunca me han convencido bastante, ya que la realidad siempre supera la ficción. Entonces, justamente yo cuando relato historias, pues retomo estas anécdotas de mi vida, pero las vuelvo un poco más dramáticas claramente, para que la gente se enganche y así. Entonces, no sé si en estas fechas realmente les guste compartir historias de terror, pero aquí en Entre Páginas quisimos retomar esta fascinación que tenemos por la lectura y compartirles nuestras 3 historias de terror más favoritas de entre todos los de la mesa. Y particularmente mi historia de terror favorita, no sabría decirles tal cuál es, pero sí me gustan muchísimo las leyendas. Particularmente lo había yo hablado en el episodio pasado de Entre Páginas, que me gusta muchísimo la leyenda de la tía Toña y también de La Llorona, pero lo que a mí me da tanta gracia de La Llorona es que hay varias versiones. Así que si en algún punto nos cruzamos, estaría muy genial que me contaran su propia versión de cómo ustedes hayan escuchado esta gran y famosa leyenda mexicana. Queríamos seleccionar una leyenda mexicana, sí, pero queríamos centrarnos muchísimo más en cuentos clásicos y que realmente provoquen algo en la audiencia. Así que espero que les haya gustado muchísimo, pero muchísimo estas 3 historias que elegimos particularmente. Y yo como recomendación ahora sí como que de escritura, yo cuando escribo historias de terror, porque me gusta muchísimo, para los que no lo sepan, estudio la carrera de comunicación, pero nos inculcan muchísimo ahora sí como la creación de personajes, camino del héroe y así, pero también como que ahora sí como inspirarte en tu vida. Realmente consume historias, léelas
Si no te gusta leer, pues hay muchísimos videos explicándolos o también películas. Entonces esta época realmente es una joya de oro. Y sí, espero realmente que hayan disfrutado esta hora tanto como yo, chicos. Y lamento muchísimo que solo haya sido yo. No se crean. Pero sí, y que la próxima vez que lean un cuento de terror, lo escuchen de otra forma. Con los oídos, ahora sí que del alma. Y disfruten muchísimo con sus familias, amigos, sus seres queridos. No olviden que soy Mitch y Intra en cabina. Y esto fue Entre Páginas. Nos escuchamos la próxima semana a las 12 de la tarde, como siempre, con nuevas historias y más literatura para acompañar sus grandes días. Feliz Halloween y un día de muertos muy adelantados a todos ustedes, pero espero sean días llenos de memoria, magia y un poco de miedo. Hasta la próxima, mis queridos lectores del alma. Chau, chau. Hoy las páginas se cierran, pero la magia no se va. Entre páginas, las historias viven más allá de las letras y siempre nos encuentran. Sintonízanos cada martes a las 12, solo por Frecuencia Zen. Hasta nuestro próximo viaje.